Muy buen día para todos. Nuestro grupo está conformado por Lizeth Cáceres, Tatiana Casallas, Aileen Rojas y quien les habla, Valentina Prieto. Hoy les presentaremos la investigación narrativa y humanismo. A continuación, les voy a hablar sobre la narrativa. Esta nace como una propuesta, la cual da apertura a que la psicología humanista tenga la posibilidad de generar el discurso que se da de manera empírica, haciendo que vaya más allá de cada persona, siendo la narración un punto influyente en el sí mismo. Por otro lado, al humanismo se le suma la hermenéutica, la cual posibilita una centralización del ser humano, evitando que se generen categorizaciones, sistematizaciones, caracterizaciones y dualidades, haciendo que se concentre específicamente en las vivencias internas y externas de cada persona. Junto con esto, consideran la creación de significados y reflexiones dentro de procesos que se llevan a cada uno. También la hermenéutica y la narrativa permiten la creación y el desarrollo de lo relativista, dando lugar a que toda interpretación sea de formas cambiantes y cómo cambian las narraciones. De igual manera, cada experiencia que se tiene y que tiene la persona, se le pide que lo relacione con su contexto y su construcción social. Esto permite que la narración dé cabida a lo autobiográfico. De igual manera, desde esa perspectiva, se considera el lenguaje como un factor relevante, ya que, por una parte, este es el mediador de toda interacción humana a través de la relación dialógica con los otros e incluso consigo mismo, como también permite transformar los significados que la persona le otorga a sus experiencias contextuales por medio del discurso o por los relatos verbales, puesto que estos se consideran la base de la investigación narrativa. Además, este modelo tiene como premisa el hecho de que la experiencia humana puede ser entendida únicamente en términos de lenguaje y que asimismo las vivencias van formando una historia que contiene temporalidad, causalidad y significado, lo cual permite revitalizar una concepción de particularidad e integridad respecto a la manera en que la persona vive y desarrolla su vida. El significado no es propio de actos o experiencias específicos, sino que se construye a partir de los vínculos que el hombre desarrolla con su propia vida y el discurso social que lo rodea, además de los vínculos explícitos que el investigador establece de la interpretación. Sin embargo, este es otro nivel de análisis. Por otro lado, también el investigador busca comprender y describir la identidad personal del narrador, además de cómo percibe el desarrollo de su vida y su cultura en el mundo histórico en que se encuentra, priorizando esto antes que proponer una ley, controlar, medir o predecir. Esto permite establecer que el conocimiento surge a partir de la percepción y traducción de textos, formados por el propio mundo interno del narrador, así como de todo aquello que lo rodea y constituye. Cabe diferenciar que, mientras que algunos teóricos humanistas ven al ser humano como un autor de sí mismo y autorrealizado, la hermenéutica posmoderna considera que el hombre y el mundo se construyen mutuamente, y por consiguiente no existe una subjetividad pura. Finalmente, la experiencia humana se constituye a partir de su relación con el contexto social. En la investigación narrativa, primero que todo, vamos a tomar la entrevista de modo primario de investigación, debido a que en esta se encuentra tanto el investigador como el narrador. Hay que tener en cuenta, primero que todo, que el investigador no puede entrar con prejuicios sobre el narrador, o si no, ahí ya se armaría como un sesgo. Y tampoco se puede pretender que el investigador es aquel que tiene el máximo conocimiento por encima del narrador, sino más bien al contrario. El investigador es aquel que aprende del mismo narrador, debido a que el narrador toma ese estatus experto, debido a que él mismo comprende su propia fenomenología al observar, criticar esos fenómenos que lo agobian, ya sea a nivel social o cultural. Esto es como una herramienta que le ofrece para que él se pueda expresar de manera más libre frente a sus criterios y juicios, ya que por medio de esta autenticidad, por decirlo así, y esa libertad, le otorga al investigador el modo en que se va expresando, es decir, el estilo de lenguaje que tiene el narrador. Esto también le ayuda mucho al investigador debido a que él toma una postura empática para que pueda como recopilar más fácil los datos del propio narrador. No necesariamente tiene que conocer toda su biografía, sino más bien esos aspectos descriptivos y más importantes. También tenemos que tener en cuenta que el investigador al momento de hacer
preguntas puede hacerlas de manera largas o cortas, es decir, que el narrador conteste de esas formas. Un ejemplo sería, ¿cómo usted recuerda su vida? En esa pregunta ya caben varios aspectos de, de la propia vida del narrador, haciendo que la respuesta sea como más extensa, que hayan como más información dentro de esto. A diferencia de cuál es su primer recuerdo, en esta sí ya la respuesta es más corta y más sencilla. Y para destacar por último, no solamente se caracteriza por una investigación, sino también se puede hacer por medio de diarios, obras y artes. Es decir, no solamente debemos tener en cuenta que se hace de una manera oral, sino también se puede hacer de una manera escrita y artística. Bueno, a partir de lo anterior, también teniendo en cuenta que el enfoque de la investigación narrativa está orientado también hacia la subjetividad, intencionalidad, el pluralismo, el relativismo, el holismo y la contextualidad. Bueno, primero que todo, podemos ver al individuo como un agente activo, ya que él mismo como que elige el evento para incluirse dentro de esa red de significados que vinculan algunos eventos, como los menciona Gergen en 1997, pero también a partir de eso podemos ver el comportamiento y el contexto y su intención de por qué direcciona esa conducta a un fin. También debemos destacar que la investigación narrativa pues se refiere al individuo como intencional. En la parte de relativismo podemos destacar que en la investigación narrativa como que tiende a considerar la experiencia vital narrada como un hecho. Esto debido a que la narrativa, o sea, como que no se adentra mucho al relativismo total y tampoco trata de tomar las historias como textos de ficción ni al pie de la letra, sino es algo que vamos creando constantemente dentro de nuestra cultura, que se va dando por nuestro lenguaje, asimismo en nuestro propio núcleo histórico y en nuestros eventos de vida. El holismo habla de que toda narración va ligada a ver al narrador y el contexto natural en el que se encuentra. Toda historia de vida se ve sujeta al contexto mismo, que puede tener los implicados, investigador y narrador, al saber que los contextos pueden ser similares para la narración. Esto es importante ya que nunca se obtendrán dos historias iguales. La razón es que se requiere tener una visión global de lo que se intenta comprender en la vida de la persona. En la investigación narrativa, la historia de vida se entiende a través de la contextualidad. Se asume que el individuo está hablando desde una posición específica respecto a su cultura e historia. Esto se puede ver reflejado en el lenguaje por los términos que usa la propia persona para describir su vida y por tanto el investigador también es consciente de ella respecto a los términos de género, raza, cultura, estrato social y orientación sexual, sin dejar de lado que es un individuo único con una particularidad dentro de su contexto. Todas las historias de vida están altamente influenciadas por factores como a la persona a la que se le está contando y también el propio entendimiento del participante respecto al motivo de por qué está contando ciertas historias o situaciones en circunstancias particulares. Esto en últimas quiere decir que las historias de vida son relacionales, pues están predominadas por el contexto de la relación explícita e implícita entre los investigadores y el investigado. La intersubjetividad ética consiste en el conocimiento y la narración que se da desde lo intersubjetivo, o sea, desde el otro. Lo que se conoce es todo lo que el narrador va a contar. Así que está sujeto a lo que el narrador quiere dar a conocer, también a lo que el oyente va a poder escuchar. Junto con esto es sumirse exclusiva y únicamente en lo que se narra y no ir más allá de lo que se conoce. La investigación que abordaremos para explicar el modelo se llama Análisis de las competencias en las mujeres deportistas. El principal objetivo de esta investigación fue en conocer a las mujeres deportistas profesionales al cambio que hacen en la concepción del deporte y en la igualdad de género. También en la transformación de las prácticas deportivas y en los factores que influyen en situaciones tanto de igualdad como de discriminación.
El grupo poblacional consistió en 10 mujeres que practican diferentes disciplinas deportivas, en las cuales han tenido éxitos profesionales y que son especialistas en estas áreas del deporte. La investigación, además, está realizada desde una perspectiva interpretativa y una metodología narrativa, razón por la cual, y dicho en sus palabras, les importa lo que las mujeres dedicadas al deporte les puedan decir respecto a cómo lo viven, cómo lo entienden y qué factores inciden en la práctica deportiva. En síntesis, ¿qué significa para ellas ser una mujer en el contexto deportivo? Partiendo de que las historias de vida permiten una reflexión dialéctica sobre las percepciones personales de la vida práctica y el pensamiento, se busca interpretar los relatos brindados por las participantes, más allá de garantizar la veracidad de los datos narrados. Para esto se tuvieron en cuenta tres pasos. El primero consistía en la identificación de los casos, con el fin de abordar lo biográfico individual junto con un marco estructural más general como lo es el contexto sociocultural en el que se está bajo constantes prejuicios y demandas. Los investigadores estudiaron la historia y la trayectoria a través del análisis de cada caso, teniendo en cuenta el perfil personal, familiar y profesional, además de los temas de conciliación, competencias, liderazgo y visión social mediante su estudio comparativo. De esta forma, se realizó una lista de 61 mujeres, de las cuales se eligieron 10, que atendían al criterio de pluralidad, es decir, edad, estado civil, roles y modalidades deportivas, entre otras. El segundo paso de la metodología consistió en la recolección de datos, los cuales se obtuvieron a partir de una profunda entrevista, observación y otras fuentes como noticias y artículos de prensa que permitían a los investigadores ahondar en la comprensión de la vida de las participantes, por lo cual se tuvieron en cuenta hechos, pensamientos y sentimientos de las deportistas, al establecer unas determinadas categorías, como lo son cuestiones de identificación personal, vida profesional, experiencias educativas, formativas y la imagen que tenían de sí mismas, entre otras. Finalmente, el tercer paso consistió en la interpretación de los datos, para el cual se implementó el modelo de la inducción analítica de Erickson, el cual consta de tres tipos de modelos de análisis. Sin embargo, en esta investigación no se elaboró ningún tipo de teoría, dado que hacerlo implicaría salirse del enfoque narrativo de la investigación. Además de esto, se siguió el proceso de tres fases de Miles y Huberman. Posteriormente, se realizó un análisis de tipo vertical, que abarcaba la historia de vida de las deportistas, y uno horizontal, que permitía comparar las narrativas colectivas de las 10 participantes y sus aspectos en común. En la investigación, a modo de resultados, se presenta el análisis vertical de la historia de vida de Mercedes Chilla, una deportista de alto nivel especializada en el lanzamiento de jabalina, del cual se concluye que hay que aceptar las diferencias. Eso nos hace crecer como individuos, pero no discriminar por ser diferentes. Sin embargo, no ahondaremos en la complejidad de su historia, dado que esto se realizará para poder dar continuidad al paralelo de esta investigación con el capítulo Investigación Narrativa y Humanismo. Para terminar de esclarecer por qué esta investigación era pertinente en la presentación de esta infografía, se procederá a explicar teniendo en cuenta que la metodología de la investigación se basó en que al ser un proceso dialéctico entre lo personal y lo social, es en sí mismo un proceso de construcción del conocimiento que se basó en el aspecto narrativo a través del lenguaje, priorizando el significado ya que se tuvo en cuenta la posición de cada una de las participantes dentro de su contexto social. Sin embargo, también cumplió con las características básicas, por ejemplo, la empatía. Esto debido a que se implementó teniendo en cuenta que, como se mencionó en la metodología, se buscó llegar no solo al pensamiento, sino también a los sentimientos de las participantes y su posición frente al contexto de prejuicios en el que se enfrentan día a día, lo cual denota su posición individual como un aspecto fundamental de la subjetividad, además de la influencia del contexto en la narrativa de las entrevistadas, lo cual también es una prueba de la contextualidad y el holismo de la investigación. Además de esto, también se puede hablar de intersubjetividad ética, dado que el investigador se posiciona como receptor, dispuesto a escuchar el mensaje que quieren dar las deportistas, a escuchar su idea, su narrativa
y la percepción que tienen frente al contexto del deporte, sin considerarse como aquel dueño del conocimiento, sino partiendo de la curiosidad y el interés genuino en la investigación. Ya para finalizar, a partir de la información brindada y también de la información externa, podemos encontrar distintos aspectos cruciales de la investigación narrativa, donde esto consiste como en entender a la persona que no es un problema, sino que posee uno, por decirlo así, porque esto permite como otorgarle ese carácter externo a esa situación tan difícil por la que pueda estar pasando y pues asimismo lograr que la persona pueda reconocer esa permeabilidad que tiene el problema sobre ella o él, la manera en la que se puede manifestar, porque esto le permite y también le favorece de algún modo lograr ese enfoque en sus reconocimientos, habilidades, competencias, permitiéndole así que él mismo se pueda encontrar auténticamente sin estar sujeto como a esas etiquetas de inseguridades. Lo cual se pudo evidenciar en el caso, ya que a pesar de que el estereotipo de que una mujer debía encargarse únicamente de las tareas del hogar estaba muy marcado y presente en su contexto, ella reconoce sus habilidades en el ámbito deportivo y por tanto decide direccionar parte de su proyecto de vida hacia la actividad física y el lanzamiento de jabalina, lo cual les ha traído con sí méritos, campeonatos y premiaciones. También es importante resaltar que en el espacio investigativo no deben haber prejuicios ni asunciones respecto a la manera en que se trabaja el problema por parte del investigador, sino que más bien la persona es quien posee la experiencia y el conocimiento respecto a su contexto e historia de vida. Muchísimas gracias por su atención.